La semana pasada hablábamos un poco del pasado, de cómo aprender a vivir o cómo hacer un inventario o una observación de nuestras heridas del pasado para detectar cómo, cuándo, qué tendríamos que corregir en nuestra vida y que todavía no hemos sanado. Esto habla dentro del esquema de los 12 pasos del cuarto y quinto paso. Hoy nos vamos a saltar 2 pasos porque los vamos a ver después, pero hoy vamos a hablar de lo que es el octavo y el noveno paso de los 12 pasos de recuperación. El octavo paso dice que hicimos una lista de aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estábamos dispuestos a reparar el daño que causamos. El noveno paso nos dice que reparamos directamente el daño que causamos siempre y cuando o excepto cuando no causemos un daño mayor. Y creo que esta es la fórmula. Son dos ingredientes que necesitamos para poder detectar si vamos sanando. Uno dentro del proceso que se maneja en los grupos de autoayuda, se manejan estos pasos y te van llevando como en algo gradual que tú vas aprendiendo, sobre todo en primera persona, te vas conociendo, vas teniendo cierta conciencia de quién eres, de cuál es la estructura mental que tú tienes, de cuál es tu sistema de creencias, por qué tienes cierta conducta, cuáles son tus heridas que dentro del inventario logras detectar, y después habla en los siguientes pasos de empezar a trabajar en nuestros defectos de carácter, y los 12 pasos adoptan un poco los pecados capitales, no un poco, un mucho, y empezamos a observar y analizar nuestros pecados a través de nuestra conducta, ¿no? Los pecados capitales. La lujuria, la pereza, la gula, la avaricia, el orgullo, la soberbia, la envidia. Y vas a irte puliendo como ser humano. Eso creo que es unos pasos muy grandes para tener cierta recuperación. Pero después, cuando empiezas a profundizar en lo que son los pasos y llegamos a este punto del octavo, noveno, y la semana pasada hablaremos del 11º paso, empieza a decirnos el programa: ok, tú ya empezaste a hacer un inventario de tu vida, ya estás detectando en qué momento, en qué tiempo y espacio de tu vida están ciertas heridas. Dice que es un esfuerzo energético, pues que te lleva es que lo menciona como un energético esfuerzo para reparar el daño, y que necesita de todas tus fuerzas, de todas tus energías, de toda tu conciencia, y que necesitas hasta cierto punto entender cómo se va creando o cómo se va detectando tus heridas. ¿Qué es reparar el daño? Yo generalmente me gusta buscar dentro de los significados de las palabras dentro del diccionario, y reparar el daño tiene dos vertientes. Una dice que es arreglar algo que está roto o estropeado, la segunda dice que es enmendar, corregir o remediar. Cuando nosotros hablamos de reparar el daño, cuando nosotros empezamos a trabajar en un proceso de autoayuda y autoconocimiento, generalmente, nosotros lo platicábamos el día de ayer en nuestra reunión del grupo, nosotros llegamos en una postura de ser la víctima. A mí me hirieron, esta persona me dañó, me traicionaron, yo sufrí, es que tú no entiendes y no comprendes por lo que yo he pasado, es que la vida ha sido injusta, ¿por qué? Y nosotros llegamos como en una postura en donde somos las personas que dañaron. Todo el entorno y las personas, cuando empezamos a tener una terapia, un acompañamiento, una catarsis, cuando platicamos con una persona, difícilmente te vas a encontrar a alguien que se siente y te diga: yo me fui muy mala con esa persona, yo me porté muy mal, yo lo traicioné, yo engañé a tal persona, yo con alevosía y ventaja actué de esta forma. No digo que nunca suceda, pero generalmente los seres humanos nos vamos a sentar ante quien quieras y o vamos a justificar el por qué actuamos como actuamos, pero no nos haremos responsables, y 2, vamos a decir lo que nos hicieron. Difícilmente vamos a contar lo que nosotros hemos hecho. Ayer yo platicaba en la junta del grupo, cuando hablábamos de esta virtud de la justicia o los sentimientos de injusticia, muchas de las situaciones exteriores y externas y con las personas que convivimos cometen actos que nos parecen injustos y nos dañan. Y muchas veces, como nosotros lo analizábamos anoche, decíamos, bueno,
A lo mejor la persona no tenía la intención de dañarte. Obviamente te hizo un daño, te lastimó, te hirió, te defraudó, lo que tú quieras. Pero de alguna otra forma, nosotros sí observamos el daño que nos han causado. Muy pocas veces nos fijamos en el daño que nosotros hemos causado a los demás. Y muy pocas veces observamos los daños que nosotros hemos causado. Este paso o esta fórmula, principalmente uno, es que te dice que vas a hacer una lista de las personas a las que tú hayas dañado. Porque generalmente tenemos una lista muy grande y muy larga de los que nos han dañado a nosotros. Es que mi pareja, mis padres, o sea, es impresionante cuánta gente llega a terapia y tiene, yo digo que a partir de cierto grado de conciencia, 19, 20, 30 años, 40 años, y todavía se sientan culpando a sus padres de sus heridas. Es que mi papá nunca me apoyó, es que por culpa de mis padres, es que no me dieron esto. Y tienes bien claro el daño que tú causaste, ¿eh? Más bien dicho, perdón, tienes muy claro el daño que te causaron. Es que a mí no sabes las oportunidades que perdí, las parejas que te dañaron, las circunstancias de vida que tuviste. Y en este proceso de los pasos o en este proceso del conocimiento y desarrollo personal, nos vamos a basar en hacer una lista, pero lo que tú hiciste. Y a veces nos cuesta mucho trabajo hacernos responsables de los daños que nosotros causamos. Creo que en esta ocasión muchas veces nosotros tenemos que estar muy conscientes, porque a veces tú puedes justificar las veces que tú has dañado. Y generalmente es que como tú me hiciste, yo contesté así. Como esta persona me hirió, por eso me comporté. Yo ayer le decía a una persona, generalmente tú cuando llegas contando que tu pareja es muy mala y que actúa de mala forma o te causa algún mal, nosotros no solemos decir cómo a veces nosotros somos sarcásticos, indiferentes, solemos ser personas que hacemos comentarios para agredir, solemos actuar con ley de hielo, solemos hacer cosas para dañar al otro sutilmente. No somos igual que agresivos del otro, pero también causamos daño. Y este paso dice, empieza a hacerte responsable del daño que tú has causado y si no lo has podido observar, aprende a poder observarlo. No eres la víctima de la historia como tú te la cuentas. Haz a un lado tu sentimentalismo, haz a un lado tu drama, haz a un lado tus sentimientos de víctima y aprende a observar el daño que tú has causado, porque no somos solo las víctimas en ese papel. De hecho, tanto es así que creo que, como lo dice, nosotros tenemos que limpiar de escombros nuestro pasado. Y tenemos que empezar a considerar cómo nosotros nos hemos comportado con los demás. Tendremos que tener un cierto conocimiento de nosotros mismos y aprender a ver nuestras relaciones interpersonales, porque esto es hacer la lista de las personas a las que tú dañaste. Porque después viene la segunda fórmula. Yo diría que la primera es esto, hacerte consciente del daño que tú has causado. Y sobre todo porque el paso dice, vamos a reparar el daño y tienes que estar dispuesto a repararlo. Y el segundo ingrediente de esta fórmula es, vas a ir a dar el paso para reparar el daño. Te vas a parar frente a la persona y vas a pedir perdón, vas a pedir disculpas, vas a pagar lo que debes, si hablaste un chisme, vas a corregir, porque el reparar, como lo leí hace un momento, es corregir, es enmendar el daño que causaste. ¿Qué tan dispuestos estamos los seres humanos a reparar el daño que causamos? Queremos que todo el mundo venga y nos pida perdón y que vengan las personas y reconozcan lo que nos dañaron. ¿Tú qué tan dispuesto estás a tú hacerlo? Porque muchas veces, y lo digo más en situaciones de pareja, entiendo que si tú convives con una persona que es alcohólica, que tiene una conducta adictiva, pornografía, juegos, o que es violenta, o que es farmacodependiente, o que es adicto, te ha dañado mucho. En eso estoy muy consciente. O sea, vivir con una persona que tiene un proceso adictivo, emocional, a lo mejor verbal y físicamente, ha recibido daños. Sobre todo creo que en la parte emocional más. Y cuando tú estás en este proceso y entonces se te pregunta, ok, pero ¿qué daño has causado tú? Y parte de lo que mencionábamos ayer en la junta era,
pues creo que tú también tendrías que hacerte responsable del daño que permitiste hacia ti. Creo que uno de los principales daños que tendremos que reparar es con nosotros mismos. Por cada cosa que tú te cuentas la historia que eres la víctima, ¿dónde está tu responsabilidad? Las víctimas no se defienden, las víctimas se quedan inmóviles, las víctimas están bajo el yugo, bajo la autoridad de otra persona. Si tú estás contando que tu situación de vida es de víctima, ¿por qué lo permites? Porque entonces creo que el primer daño que tendrías que estar consciente que te has causado eres tú. Yo les decía a muchos, estás en una situación muy crítica y no te quitas, no te mueves, no actúas. Y creo que es un poco nuestro proceso emocional y falta de herramientas que a veces nos contamos la situación como que somos unas víctimas y que estamos indefensos y que no nos podemos defender. Pero creo que en ese proceso, cuando tú estás en este camino a la recuperación y en esta fórmula para que sanes, la primera parte que tenemos que trabajar es hacernos conscientes y responsables del daño que nos hemos permitido que nos causemos o que nos causen los demás y del daño que nosotros podemos causar al entorno. Porque muchas veces creo que en esta cuestión hay que definir lo que es un daño, una herida. Si nosotros llegamos a terapia y nos quejamos o expresamos, es que no sabes cómo me dolió esa palabra, no sabes cómo me retumba esto que esta persona me dijo. ¿Qué tan consciente estás tú de lo que tú has dicho? De la forma en que tú has hablado a los demás, de lo que has herido tú al otro, de que en los momentos que estamos a través de la ira, a través del resentimiento, a través del dolor, no pensamos lo que hablamos y así como nos han dañado, cuestiónate qué tantas palabras has dicho tú y qué tanto tendrías que atreverte a reparar, porque creo que en esta cuestión podremos evaluar los daños que hemos causado, ¿no? Y habrá algunos, como lo dice el siguiente paso, que podrán ser posibles reparar, que podrás pararte ante esa persona y decirle, discúlpame, lo siento, yo te herí. Habrá algunos que no podrás hacerlo ni presencial, ni física, ni hablando con la persona, porque se rompió totalmente una relación, y que lo harás de alguna otra forma en terapia espiritual, en una cuestión emocional, para que te quites tú ese peso del daño que causaste y para que te liberes. Y creo que lo último que reúne esta fórmula es algo que menciona dentro de lo que es estos pasos. Tendremos que empezar a desarrollar la capacidad para perdonar. ¿Tú quieres sanar? Tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a soltar. Tienes que dejar los sentimientos de enojo, de frustración, de venganza, para que puedas sanar, para que seas libre, para que entonces te dejes de estar peleando con la herida, con la emoción, con el pasado, con creo que muchas veces nosotros tenemos esta lista interminable de lo que nos han hecho, como lo dije hace un momento, pero creo que esta lista que te han hecho y de lo que a ti te han herido, tampoco has sanado, tampoco has otorgado ese perdón y tú vienes cargando un sentimiento de frustración o de enojo. Si tú quieres ser una persona verdaderamente libre, si tú quieres ser una persona que deje el pasado atrás, tienes que aprender a perdonar. Y tienes que dar ese paso. Algunas veces podrás escuchar el arrepentimiento de esa persona, el daño que te causaron, y ojalá, y qué bueno, pero algunas otras veces vas a tener que seguir adelante sin que te ofrezcan un perdón. Y que si tú estás esperando a que alguien llegue y te pida perdón y que sea lo que necesitas para sanar, ¿qué tal si no llega ese perdón? ¿Qué tan atorado o qué tan estancado estás en una vida por falta de perdón? Perdón que a lo mejor te hace falta que te lo pidan y un perdón que tú no has otorgado. Voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho hablar a través de ejemplos y de situaciones de vida. Si tú llegas a un encuentro, a terapia, con un director espiritual, si tú llegas el día de hoy y empiezas a escuchar este programa por primera vez, si estás en una situación que de repente te dicen, bueno, escribe en un papelito las 3 personas que más te han dañado. ¿Ya? Agarra tu papelito y ponlo, ¿no?
las que tú consideres que más te han dañado. O sea una situación de pareja, sea un familiar, no sé, sea una situación de trabajo, haya sido producto de una situación económica, no sé. Escribe 3 personas o 3 situaciones, personas y situaciones que te han dañado. Los que tú consideres que es imperdonable, ¿no? Porque solemos decir mucho esta palabra y nunca lo voy a perdonar y esto es imperdonable. Escríbelas, esas 3 personas que tú consideres que son las que más te han dañado. Inclusive dentro de lo que dice el paso es que dice, al hacer la lista de las personas a quienes hemos ofendido o nos han ofendido, la mayoría de nosotros nos tropezamos con un obstáculo. Sufrimos de un tremendo impacto cuando nos damos cuenta que estábamos tratando de admitir una conducta de aquellos que nos han perjudicado y que tendremos que vernos cara a cara para reparar el daño. O que ellos en algún momento ojalá pudieran pararse frente a nosotros y pedirnos perdón. Si sucediera, qué bueno. Pero aún así yo te puedo decir que me han tocado casos de personas que uno de sus agresores o de las personas que ellos consideraron que les han dañado se han arrepentido y han venido a pedirles perdón. Una situación de pareja que a mí me tocó, ¿no? A la par estuvieron trabajando los dos con este daño que se hicieron en su relación de pareja. Y una de las partes, no voy a decir si el hombre o la mujer, pero una de las partes se arrepintió profundamente, hizo conciencia. Tenemos que llegar a un punto en donde los seres humanos vemos el daño que causamos y te duele, o sea, te duele el aspecto de decir, lo dañé. O sea, es una persona que yo digo que amo, pero le causé este daño, lo defraudé, lo traicioné, se lo desilusioné, le rompí el corazón, no sé, ¿no? Y una de estas 2 partes se hizo muy consciente del daño que causó. Arrepentido, arrepentida, se acerca a la persona y sincera y genuinamente le dice, le escribió algo, le dijo que estaba arrepentida, que quería reparar el daño, que entendía que los años pasados de dolor pues trataría de compensarlos, porque esa es la parte de reparar, ¿no? Y sinceramente te pido perdón. La otra parte estaba parada en una postura, pues con un poco soberbia, con enojo todavía, y entonces voltea y me ve y me dice, es que no la puedo perdonar, no lo puedo perdonar. Y yo, ¿cómo? Pues si ya lo hemos platicado y ya lo has trabajado en terapia. No, Rebeca, es que yo sigo escuchando a esta persona y me sigo enojando y me sigo acordando, no lo puedo perdonar, no puedo, o sea, no la veo, no lo veo tan arrepentido, no siento sincero su perdón, ¿no? Y yo no puedo perdonarlo. Y creo que ahí es cuando tú te das cuenta qué tan profunda es una herida y qué tan poco la has trabajado. ¿Tú cómo puedes medir el arrepentimiento y la sinceridad del otro? Porque entonces si tú tomas ese papel de juez, tú eres alguien soberbio. Tú te estás llenando de un egocentrismo en donde tu ego se está inflando y tú crees que tienes como este poder de decidir o elegir quién sí está arrepentido y quién no, quién sí merece perdón y quién no. Y estás hablando a través de tu herida, una herida que no has trabajado, una herida que no has sanado. Porque entonces los pasos dicen, cuando tú trabajas estas heridas, cuando haces un inventario de tu vida, cuando trabajas tus defectos de carácter, que hablé de la parte soberbia de esta persona, vas a poder dar este paso de poder otorgar y pedir perdón. Ya no te va a importar si te perdonan o no, porque tú ya lo sanaste. Pero, ¿qué pasa cuando alguien llega y te pida perdón, que supuestamente es lo que tú necesitas para sanar, y no sanas? Y eso ya no depende del arrepentimiento ni del acercamiento del otro. Depende de ti. El perdón es un proceso personal, es un paso personal, es una decisión personal. Y cosas que yo detecto en este tipo de situaciones. Cuando alguien llega y dice, es que no puedo olvidar lo que pasó, es que no lo siento tan arrepentido, es que no veo que sea tan sincero su cambio, es que tú estás hablando desde la herida y esa herida en ti no ha sanado, no tiene que ver con el otro. El hecho de que tú todavía recuerdes algo del pasado y le pongas este ingrediente emocional
y le agregues el enojo y le agregues el sentimiento de injusticia o de venganza y le agregues tu soberbia y le agregues tu ego, ¿cuándo tú crees que vas a poder capaz de otorgar un perdón? ¿O cuántas veces necesitas que el otro se acerque y te pida perdón? Tú no sanas no porque el otro no esté arrepentido, tú no sanas no porque el otro se arrepienta o no, tú no sanas porque no trabajas lo tuyo. Y tenemos un muy mal concepto que nuestro desarrollo emocional depende de los cambios exteriores. Para nada. Si el otro llega y te pide perdón y tú ya sanaste, no te afecta. Pero si tú necesitas el cambio del otro y necesitas el arrepentimiento del otro y necesitas que el otro haga cosas para tú sanar, tienes un muy mal concepto de la recuperación y de lo que es sanar una herida. Porque no depende del exterior. Voy a poner otro ejemplo. Si tú tuviste unos padres que en la infancia te trataron muy mal o viviste en un entorno muy violento, tóxico, y creces y tus padres no han cambiado su entorno y su forma de ser, quiere decir que tú nunca vas a sanar. Porque necesitas que tus padres cambien o te traten diferente o reconozcan que se equivocaron para que tú sanes. ¿Te suena lógico? O sea, tu recuperación depende del exterior. Y creo que eso es lo que nos pone mal a todos los seres humanos. Queremos el cambio exterior para sanar interiormente. La fórmula no es así. El trabajo es interior. El perdón es tuyo. El exprimir y sanar la herida es tuya. El aprender a dejar ese dolor del pasado atrás es tuyo. No de las actitudes la recuperación del otro. Porque voy al punto, o sea, tengo un muchacho que llegó un día a terapia y me decía, es que mi papá nunca estuvo conmigo, mis papás nunca me apoyaron, nunca me fueron a ver un festival, ni siquiera estuvo cuando aprendí a caminar y bueno, ¿no? Y se quejaba de sus papás. Y entonces le digo, pero ya caminas. O sea, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Tú quieres entonces que venga tu papá, que organicemos un festival y te pares a cantar y que esté sentado y te aplauda? O sea, si tú crees que eso es reparar el daño, que él haga ahora lo que no hizo antes, no se repara así el daño. O si tú quieres que tu papá se pare en una esquina de un salón y te diga, venga, camine, o que te agarre de la mano y camines, porque no estuvo en tu infancia, ¿vas a reparar lo que no hizo? ¿Es la forma en que lo va a reparar? Pues no, porque ya eres un adulto, ya eres alguien maduro, ya se supone que tú creciste. Y si tu papá no tuvo las herramientas o tu papá no sabe cómo querer, o sea, tú ya no vas a sanar. Es responsabilidad tuya, no de tu papá que sanes. Es responsabilidad tuya, no de tu pareja. El que tú aprendas a reconstruir todas estas fracturas que tenemos dentro. Y que cada vez que tú te vayas enfrentando, que te vayas conociendo, a ver esta herida que tengo, este daño que tengo, esta carencia que yo tengo, a ti te corresponde repararla. Buscar las herramientas humanas, sí. Un grupo, un terapeuta, un consejero espiritual, vete a un retiro, lee un libro, no lo sé, escucha un programa. Pero son las herramientas que humanamente te van a ayudar para conocerte. El proceso del perdón, el proceso del crecimiento tanto emocional como espiritual, es un encuentro con Dios. Los humanos somos limitados, te vamos a dar un chorro de herramientas, pero el camino que sigue, el aplicar las herramientas, yo a veces le digo a muchas personas, yo te puedo dar 20 libros sobre el perdón para que los leas, y los puedes leer todos, y eso no te asegura que tú vas a poder perdonar. Te va a ir abriendo la mente, te va a ir dando conocimiento, te va a ir dando luces, vas a entender a lo mejor diferentes conceptos del perdón, vas a leerte un libro de los efectos en bioquímica cerebral, el efecto espiritual del perdón, el proceso del perdón, todos los puedes leer. Y puedes ir a ver cualquier libro, película, conferencia, taller, lo que tú quieras. La información la tienes. Aplícala ahora en tu vida. Perdona.
Ve a esa persona con la que tienes un sentimiento de ira, de resentimiento, de enojo, de venganza, párate enfrente de esa persona y trae a la mente los 20, 30 libros que hayas leído y entonces digas, en la página tantos dice que tengo que actuar así y hazlo. Y entonces por eso el paso dice una palabra bien importante. Y estuvimos dispuestos a pedir perdón. Estuvimos dispuestos a reparar ese daño. Porque la disposición es el paso personal del ser humano. Somos tan libres que tú eliges si quieres o no perdonar. Somos seres únicos que tú eliges si quieres sufrir o no. Porque aquí ya no entra el proceso de culpar a los demás. Es un proceso personal. Y creo que es lo que nos falta a veces hacer cierta conciencia. Para mí los 12 pasos son... Ahorita estaba platicando con Tachito, una persona que colabora aquí en Valora, que vivió este proceso del 4 y 5 paso, que está entrando en los grupos, y me dice, es que es un cambio diferente de vida. Y yo, sí, para mí es un parteaguas en mi vida entender lo que era reparar el daño. Y yo le platicaba, yo viví un 4 y 5 paso hace más de 20 años, yo estaba bien chiquita. Y cuando a mí me tocó reparar el daño, yo le digo a muchas personas, yo no estaba dispuesta a pedirle perdón a todo mundo al que yo dañé, me costó mucho trabajo. Pero hubo ciertas personas con las que yo sí tenía heridas muy profundas que me dijeron, Rebeca, ¿quieres sanar? Tienes que hablarle y pedir perdón. Tú lo dañaste a esta persona, tú te portaste de esa forma, tú hiciste ese chisme, tú levantaste tú cometiste esos actos. Y yo, ¿y no habrá otra forma de que lo reparemos y sanemos? No, Rebeca, tienes que estar dispuesta a hacerlo. Pues me confieso, yo les decía, pues me confieso, sí, te vas a confesar y vas a recibir el sacramento, pero tienes que reparar el daño con esa persona. ¿Quieres sanar? Hazlo. Puedes no hacerlo, ¿eh? Y como dicen, habrá personas con las que, como dice el 9º paso, vamos a reparar el daño directamente siempre y cuando se pueda. Porque habrá personas que no te van a querer ni ver el daño que causaste. Y yo, no, pues fulano no me quiere ver, sutano no me quiere ver, ciertas cosas, ¿no? Y yo tenía mis buenas justificaciones para estar enojada o resentida con esas personas. Pero me decían, tienes que sanar. Y de verdad, yo un día no lo hice tan convencida, agarré el teléfono, timbró el teléfono, me contestó esa persona, yo hasta con los ojos cerrados y dije, hola, hablé para pedirte perdón. Contigo me porté mal, hice esto, me hice responsable de lo que yo cometí. Y te quiero pedir perdón y quiero sinceramente que sé que en la relación no va a volver a ser lo mismo, pero quiero estar yo en paz. Me gustaría que tú también estuvieras en paz. Y me gustaría que tú también buscaras ayuda, que encuentres a Dios. Yo estoy en esa búsqueda. Y colgué. Y no sé cómo explicarlo porque creo que es algo que yo le digo a muchas personas. El perdón es algo tan espiritual, es un descanso del alma, que no sucedió en el momento, pero empezó a aligerarse mi carga. Cada vez que yo hablaba y reparaba el daño, cada vez que me hacía consciente de a esta persona le contesté mal. Y a lo mejor no siempre vas a llegar a decir, discúlpame, perdóname. La forma más sana de reparar es que si yo te traté mal, la próxima vez que yo te vea te voy a tratar bien. Estoy corrigiendo y estoy reparando lo que hice. Si yo contigo fui una persona indiferente, la próxima vez que yo te vea voy a ser amable. Y eso es lo que implica el desarrollo y el crecimiento espiritual. Si no tienes un alma llena de Dios, si no tienes esta capacidad de lo que Dios nos da, que es amar, es muy humano el perdón y te va a costar muchísimo trabajo. Para todo ese proceso necesitas un encuentro con Dios. Necesitas llenar el tanque espiritual para que el humano se mueva, no sé cómo explicarlo, pero creo que en este proceso dice, cuando nosotros empezamos a tener esta capacidad de pedir perdón y perdonar, empieza esta forma de sanar. Si tú esperas sanar, si tú estás en un proceso atorado en tu vida y quieres liberarte, tal vez tenga que ver con el que tú pidas perdón o tal vez tenga que ver con el que tú perdones a aquellos que no te van a pedir perdón y a aquellos que no van a reconocer que te dañaron. Muchos de ellos seguirán con su idea de que estuvieron en lo correcto. Y el proceso de que tú sanes, como lo digo, es personal, trabájalo tú.
Suéltalo. Tenemos un ego tan grande y un orgullo tan duro y una soberbia tan grande que no nos permite a veces trabajar el perdón, porque si yo perdono en mis luchas internas, en mi concepción mental, o soy una tonta, o me puedo sentir humillada, o abandonar este sentimiento de venganza, o yo a veces escucho personas que de repente dicen, es que el karma se los va a cobrar, la justicia divina va a ser, y si no te toca verlo no vas a sanar. Y aparte, ¿tú crees que Dios quiere que tú disfrutes el dolor de otros? Pues ¿qué clase de ser humano eres? Que tú crees que vas a sanar al ver el dolor del otro. Te estás convirtiendo en exactamente lo mismo de lo que te estás quejando. Eso no te va a sanar, eso no te va a liberar. Tenemos que entender que si tú quieres ser libre, hay una parte que dice dentro de la literatura de AA y de los 12 pasos, que nosotros tenemos, obvio, limpiar de escombros nuestro pasado. Hay una parte en el 5º capítulo del Libro Azul que dice, algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas, o tratamos de aferrarnos a nuestro pasado, o tratamos de aferrarnos a nuestras heridas. Y hasta que nos deshicimos de ellas sin reservas, podemos emprender un camino a la recuperación. Porque si tú quieres ser una persona nueva, tienes que dejar todo atrás. Y para que lo dejes con una carga ligera, tienes que aprender a perdonar. Y el perdonar es un proceso. Creo que este paso es el que más habla de esta cuestión del perdón. Entender que el perdón es necesario. Tú quieres ser una persona libre, tienes que perdonar. Todo. Tienes que vivir ese proceso. Tanto creo que en la parte terapéutica, humana, tanto en la parte espiritual. Como yo lo decía en programas anteriores, estas dos alas del ser humano tienen que ir a la par. Habrá personas que tienen mucho trabajo terapéutico, pero mucha pobreza espiritual, y habrá personas que tienen mucho desarrollo espiritual, pero muy poco trabajo terapéutico. Y creo que tenemos que tener un cierto equilibrio para que podamos llegar a una plenitud tanto humana como espiritual, porque las dos dimensiones están dentro de nosotros. Inevitablemente somos seres humanos, obvio, pero creo que tenemos una parte espiritual que muy pocas personas trabajamos. Lo maravilloso del programa de los 12 pasos es que abarcan las dos áreas. Yo le platicaba a una persona, cuando tú ves una herida, si tú, un ejemplo, ¿no? No sé, es que ya ni me la veo, fíjense, pero hace tiempo yo tuve una quemadura. Estaba cocinando y me quemé, ¿no? El proceso de la quemadura, pues obviamente te arde, te duele, y mientras la carne está viva, la herida está viva, entonces cualquier roce con la ropa, inclusive hasta el aire te duele, ves la herida y te duele, te arde, hasta que poco a poco la piel va sanando de proceso natural. ¿Qué pasaría si después de 2 meses, 3 meses, yo me veo la cicatriz de la quemadura? Y yo entonces volteara y hiciera, ay, es que me quemé hace 1 mes. ¿Te suena lógico? Porque de forma natural la piel ya sanó, ¿eh? La herida está, la cicatriz puede que esté, dependiendo lo profundo de la quemadura. Pero el dolor ya no está. La cicatriz sí, el dolor no. La herida ya no está fresca, no está viva, la carne ya sanó de forma natural, como lo digo. Y si pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, y yo volteo y digo, ay, es que me duele. No me duele. Veo la herida, recuerdo lo que viví y puede que sienta la emoción. Pero que yo vea una herida, que la recuerde y que viva esa emoción tal cual como en el presente, ese es el trabajo terapéutico que tenemos que tener. Educar a nuestra mente. Porque la mente tiene que entender que estamos recordando algo del pasado, pero no está sucediendo en este momento. En este momento me puedo tocar y no me duele. Y hay personas que en terapia te platican, es que mi mamá me pegó mucho, es que nunca me dieron un abrazo. ¿Y están vivos tus padres ahorita? Sí. ¿Y por qué no te acercas a ellos? ¿Y por qué no lo abrazas tú? ¿Y por qué no reparas esa carencia que tú tienes?
para eso es la parte terapéutica, para que eduques a tu mente, para que le enseñes a vivir en el presente, para que aprendas a dejar el pasado atrás, para que tu mente no te domine a través de tus recuerdos dolorosos, para que la puedas tener educada y que hasta cierto punto la parte terapéutica es muy necesaria, creo yo. No dudo, porque si hay testimonios y casos, no fue mi caso, de personas que a través de un encuentro espiritual y un encuentro con Dios sanaron y Dios arrasa con todo. Y eso lo ve. El fundador de AA es un caso de eso, ¿no? Dentro de su testimonio, él era un bebedor empedernido y un bebedor que recayó muchísimas veces. Su esposa ya lo quería dejar, no pudieron tener hijos, tuvo mucho dinero, lo perdió, trabajaba en la bolsa de Nueva York. Era un caso de un alcohólico crítico, ¿no? Y en una de sus muchas separaciones con su esposa por causa del alcohol, él se queda solo y dentro de lo que es su testimonio un poco, él dice que estaba, días antes llegó un amigo de borracheras de él y llegó todo bien vestido, peinado, con trabajo y llegó y fue, lo que dicen un poco los pasos, a transmitir el mensaje, a ofrecer la ayuda. Y entonces hay una película muy buena que se llama Cuando el amor no es suficiente. Y sale él, llega la esposa y la esposa pues obviamente odiaba al amigo con el que se iba a beber. Le dijo, no te lo vas a llevar. Y entonces él dice, no, vine a ofrecerle la ayuda. De hecho en el libro también viene relatado esa parte. Y que él llega y le dice, encontré algo para dejar de beber. Y Bill W. le dice, ¿qué? Religión, le dijo. Literal en el libro así dice, religión, una relación con Dios. Encontré a Dios. Y Dios me ha dado las fuerzas para dejar de beber. Y encontrar a Dios me ha liberado de ataduras del pasado. Y encontrar a Dios, y él fue pues a decirle a esta persona que estaba en el hoyo, que estaba bebiendo, que no podía dejar de beber, que a lo mejor necesitas a Dios para dejar todos tus problemas. Lo corre y él se burla y él dice, que Dios le va, ¿en cuánto tiempo volverá a beber? Que Dios lo ha salvado. Y obviamente así somos los seres humanos. Y para no hacerlo muy largo y por tiempo, llega un momento en que él está angustiado, está en el hoyo, no recuerdo si el libro lo dice, pero dice que él desafió, retó a Dios. Y entonces dijo, si tú eres el Dios que sana y el Dios que se me muestre, o sea, ayúdame a dejar de beber. Y dentro del relato dice que él tuvo un encuentro con Dios. Algo sintió, algo experimentó, algo vivió, y a partir de ese momento, y eso es paulatinamente todo ese proceso espiritual que él llevó, dejó de beber. Dejó de beber, se juntó con otros alcohólicos que dejaron de beber, hacían grupos de oración, porque AA viene de grupos cristianos, y surgieron los 12 pasos. Y yo creo que la recuperación de los 12 pasos, en algún punto, sí fueron una moción del Espíritu Santo dentro de este proceso personal del ser humano. Lo que te quiero decir es que tú necesitas tener el apoyo terapéutico y necesitas tener un encuentro con Dios. Dar el paso de estar dispuesto a perdonar y pedir perdón. Hay una parte humana que te va a mover, pero hay una parte espiritual que te va a dar la fuerza y el valor para hacerlo. Y necesitamos trabajar esa parte. Se nos está terminando el tiempo y estaremos y seguiremos estudiando los 12 pasos a través de este programa. Y si tú te quieres integrar a nuestro grupo de autoayuda, que es todos los lunes a las 7:30 de la noche de forma virtual, puedes ingresar a la página de 500 metros o buscar el link del grupo cerrado. Es un grupo cerrado a través de Facebook. Y todos los lunes nos conectamos ahí 7:30 de la noche. Estudiamos la literatura, estamos estudiando ahorita un ciclo de vicios y virtudes del Papa Francisco, de algunas audiencias, y lo aterrizamos todo al proceso de la recuperación. El proceso de los 12 pasos, el proceso de trabajar con heridas, con adicciones y de encontrar una vida útil y feliz, dice la literatura. Así es que podemos estar en contacto, nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo que nosotros vamos a hacer un cuarto y quinto paso, un taller de forma terapéutica.
que será una vez por semana, va a ser por Zoom. Si ustedes están interesados, búsquenlo en la página de 500 metros o me pueden mandar un mensaje y con todo gusto les paso la información. Así es que recuerden la página de 500 metros, el número 500 y MTS pegado, igual otra vez, espacio 500 MTS, o su servidora Rebeca Torres. Les dejo mi teléfono, 3313 83 73 76. Estamos en contacto, nos escuchamos la próxima semana, gracias a Ariel y a Valora Radio que nos permite compartir con ustedes estos espacios de bendición. Mi nombre es Rebe Torres, hasta luego.